Continuamos con el capítulo número 16 de Francisco Mora, que es el rendimiento mental. Cualquier institución o centro de enseñanza que viene marcado por una disciplina de trabajo a lo que se espera que se ajusten los estudiantes, es decir, se espera que los estudiantes rindan, sean capaces de llevar este ritmo de modo eficiente, de modo que el alumno no solo va a tener la capacidad de aprender y memorizar correctamente, sino que también ha de ser capaz de rendir, es decir, sostener activamente dicho proceso de aprender y memorizar de modo continuo y durante cierto tiempo, y además que sea productivo y eficiente durante ese tiempo. Ese rendimiento mental, y eso es también fundamental no solo en el colegio, sino que también después en la universidad y más allá, ante cualquier aspecto de la vida social y profesional. Hoy comenzamos a conocer los sustratos cerebrales cognitivos, que son la base del rendimiento mental, que, obvio es decirlo, será más bajo que en los niños o adultos por ciertas dificultades para la lectura, la escritura o la matemática. El rendimiento mental requiere al menos tres procesos cognitivos que pudieran ser su base cerebral: la atención, la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas. Cualquier alteración en cualquiera de estos tres parámetros produce cambios en el rendimiento. De ellos hemos hablado por separado en varios contextos en este mismo libro, pero he considerado que también pudiera ser de interés por su relevancia y, haciéndolo brevemente, considerarlo juntos en este capítulo aparte. Por un lado, la atención. Sin focalizar la atención apenas se puede conocer nada de lo que se nos rodea ni aprender y memorizar nada en cualquier trabajo, sea o no estrictamente intelectual. Lo primero que se requiere es una atención básica, la que conlleva estar atenta, despierto y, como ya hemos referido en el capítulo 8, con ella ser capaz de responder los diferentes sucesos o eventos pertinentes del medio físico o social. Este es el estado atencional que determina la capacidad y la velocidad de procesar información. Dormir bien, ya lo hemos indicado también, es básico para mantener este tipo de atención, y junto a ello, la necesidad particular en el niño, la necesidad de considerar ritmos, ritmos circadianos, alondra la lechuza. Pues un niño poseedor de ritmos circadianos está completamente más despierto temprano al principio de la mañana en el colegio. Se podría esperar de un rendimiento mental bajo. Es evidente que en la relación con un rendimiento mental estas consideraciones se implican en cualquier persona, sea niño, adolescente, adulto o persona mayor. Igual que importante y tener en cuenta que el periodo de la siesta, la enorme relevancia en el contexto de rendimiento mental que estamos considerando, y de nuevo particular en los niños. En este periodo biológico, el ritmo circadiano, que ocurre entre 12, las 14 y 15 horas del medio, y es por tanto un periodo fisiológicamente de bajo rendimiento mental. Es evidente que junto a esta atención básica también queden afectadas el resto de las atenciones cerebrales, y de tal manera especial que hemos denominado ejecutiva, que se pone en la marcha en el estudio o cuando se sigue en la secuencia de razonamiento del profesor de la clase. Atención también es referida a otro concepto, que es de el tiempo atencional, que se refiere a y qué significa la capacidad de seguir durante el tiempo determinado un hilo argumental de desarrollo durante el estudio, bien el seguimiento de la clase, y que este puede ser interrumpido por ciertas distracciones, un chiste en la clase hecho por el profesor o compañero, o atender alguna pregunta muy concreta mientras se estudia. También la memoria de trabajo, segundo componente cognitivo que afecta al rendimiento mental. Puede verse afectada en los múltiples factores, entre ellos están como las importantes los ritmos circadianos y el sueño que acabamos de mencionar en relación a la atención. La memoria de trabajo se refiere a la capacidad de almacenar, evocar y utilizar la determinada información por un medio de tiempo limitado. Es la memoria que sostiene el engarce de los conceptos que permiten crear razonamiento o argumento. Es la memoria que puede sostener un número de teléfono en la mente durante segundos, pero que ha cambiado un foco intencional, se pierde. En ella hay dos componentes principales, por un lado el componente fonológico y por otro lado el visoespacial. El primero, fonológico, se refiere a la capacidad de comprensión verbal, es decir, escuchar, entender lo que se dice en la clase o entender lo que
lee en un libro, lo que permite mantener una conversación, mientras que el componente visoespacial refiere más bien a la memoria de imágenes y la secuencia de imágenes, como son los dibujos, o a la memoria de los espacios y también a las matemáticas. Si, si refiero a estos dos componentes como separados, es porque también el cerebro los tiene separados en circuitos neuronales diferentes. La primera, estas dos memorias, la fonológica, que se almacena en los circuitos que se distribuyen principalmente a lo largo del lóbulo temporal del hemisferio cerebral izquierdo, mientras que la segunda, el visoespacial, depende sobre todo del lóbulo occipital en el hemisferio derecho. Como ya expliqué más arriba, el buen funcionamiento de ambos componentes, que la memoria de trabajo es muy dependiente de los ritmos circadianos y el sueño. Y por último, las funciones ejecutivas, que se refieren a procesos cognitivos más complejos y que incluyen tanto la iniciativa como la planificación y el control de toda conducta, la toma de decisiones y, de manera más sobresaliente, la inhibición de muchas respuestas y el control o autocontrol en la relación con los demás. Como señalamos en el capítulo 11, las funciones sociales complejas tienen un sustrato cerebral principal en los circuitos neuronales de la corteza prefrontal, y a su vez son también dependientes de las dos funciones que acabamos de repasar, la atención y la memoria de trabajo, de modo que la consecuencia también estas funciones ejecutivas que encuentran afectadas por la alteración de los ritmos circadianos y la deprivación del sueño. Pero el rendimiento mental no es ajeno a otros factores relacionados en el entorno o medio ambiente. Estos factores refieren a la propia aula donde se enseña y se aprende, sea el ruido, la temperatura, la iluminación, la propia conducta del profesor o de los niños, que influye sin duda de forma negativa. El requerimiento por parte del profesor en una atención sostenida y sin descanso más allá del tiempo atencional normal y fisiológico influye en la exigencia de largos periodos o estudios no controlados, e influye algo en apariencia banal y no tenido en cuenta del modo rutinario, como el estado nutricional del niño, en particular los niveles de glucosa. Como final, pienso que podría merecer la pena extraer algunas de las consideraciones importantes que pueden servir para mejorar o potenciar, al menos no afectar o disminuir el rendimiento mental aplicado en los niños en los colegios. Número 1. Controlar el tiempo que se adjudica a una tarea determinada, sea esta atender una clase teórica o de revisión, la escritura de un trabajo, la realización de algún trabajo manual o una clase práctica o cualquier otra tarea ejecutiva. Número 2. Tener en cuenta las diferencias individuales en cuanto a los ritmos circadianos. Número 3. Escoger las mejores horas del día, en general coincidentes para todos los niños, para la realización de tareas más complejas, a media mañana o media tarde. Número 4. Optimizar las condiciones de luz, ruido, temperatura y todo lo que pueda producir distracción en el aula. Número 5. Comprobar que el niño no está deprivado de sueño o tiene falta de glucosa, lo que implica, insisto, sobre todo esto en los niños. Recomendar que tengan un buen sueño nocturno y que disfruten de un buen desayuno antes de ir al colegio, o que tomen algún dulce a la mitad de la mañana en la clase. Y también recomendar siempre, y en los niños pequeños, un descanso o una pequeña siesta al friso del mediodía.